hermanos, el día de hoy tenemos otro pasaje, ¿verdad? Muy hermoso que encontramos en la palabra del Señor, el cual es Eclesiastés capítulo 3, del versículo 1 al versículo 15. Eclesiastés capítulo 3, del verso 1 al verso 15. Amén. ¿Cuál es el tema, hermanos, que hemos estado considerando a lo largo de estas semanas? ¿Qué hemos estado viendo, hermano? En el principio Dios. En el principio Dios, así es. Vemos en Génesis 1. Hace 8 días veíamos un salmo hermoso, ¿verdad? El Salmo 23. Y estos pasajes vemos que son considerados como grandes pasajes de la Biblia, ¿verdad? Grandes pasajes de la Biblia, pasajes que nos enseñan cosas bastante interesantes. El día de hoy no es la excepción. Vamos a ver un pasaje hermoso, un pasaje que nos deja grandes enseñanzas acerca de Dios y acerca de su voluntad para nuestra vida. Entonces leamos Eclesiastés capítulo 7, versículo 1 al 15. 3, perdón, Eclesiastés 3, del 1 al 15. Nos ponemos de pie y le damos lectura de manera alternada, por favor. Dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar la planta. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de edificar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el hombre? ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo de Dios atado a los anillos de los hombres para que se cumpla mi ley. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que más para ellos cosas mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es donde Dios que todo hombre coma, beba y goce el bien de todo su labor. He entendido que todo lo que Dios hace se haga reflejo sobre aquello que no se le da ni que ellos se ganan. Lo hace Dios para que delante de él vean los ojos. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? El título de la lección del día de hoy, hermano, es Dios es soberano del tiempo. ¿Lo repite conmigo, por favor? Dios es soberano del tiempo. Gloria a Dios. Y ve, hermano, Dios en su misericordia, ¿sí? Dios en su bondad, a cada hombre le da la misma cantidad de tiempo en un día, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tiene un día? En horas podemos decir que son 24 horas, ¿verdad? Y no porque yo sea mejor o usted sea superior, a usted le va a dar 25 o 30 horas. ¿Eso ocurre? No, ¿verdad? A cada hombre, cada día que nos da de vida, a cada uno nos da exactamente la misma cantidad de horas, la misma cantidad de minutos, la misma cantidad de segundos, ¿cierto? No hay hombres que tengan más tiempo que otros. Muy probablemente haya hombres, estoy pensando, pero hay hombres que viven más que otros. Pero estamos hablando del día a día, del diario vivir. Estamos hablando que Dios, ¿verdad?, nos da a todos el mismo tiempo.
¿cierto? Bien, y Él es soberano sobre esto. Él es superior al tiempo, Él es, ¿verdad?, atemporal. ¿Qué quiere decir que Dios sea atemporal? Que el tiempo no le afecta, porque Dios es eterno, porque Dios es antes del tiempo, Él crea el tiempo. Amén. Él crea todo lo que existe y dentro de las cosas que crea, ¿verdad?, crea el tiempo y el espacio. Lo que conocemos como el universo físico material se conforma del tiempo y del espacio, ¿verdad? Y estas dos cosas se relacionan continuamente. Pero Dios está por encima del tiempo y del espacio. Y Él es atemporal, para Él no pasan los días. Los teólogos dicen que Dios vive un eterno presente. Dios vive un eterno presente. Sus años no se acaban, Él no envejece, Él vive un eterno presente. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por eso es todopoderoso, por eso es omnisciente, conoce todas las cosas de principio a fin. Amén. Y esto es difícil de comprender, no es fácil de entender, porque nosotros somos ¿qué? Temporales. Nosotros estamos acostumbrados a estar inmersos dentro de un tiempo y medimos nuestros días. ¿Se imagina usted viendo a Dios su reloj? No. ¿Verdad? El tiempo para Él no le afecta, pero a nosotros sí. Por eso contamos nuestros días, contamos nuestros años, ¿verdad? Y vemos que tenemos ya 40 y 50 y 60 y sabemos que nuestro tiempo se está ¿qué? Se está terminando. Nuestro tiempo se está ¿qué, hermano? Terminando. Y cuando llega la noche y son las 11 de la noche y decimos ya se pasó un día más. Y estamos sujetos al tiempo. Por eso no podemos entender y comprender en su totalidad la soberanía de Dios. Pero Dios es soberano del tiempo. Él está por encima, hermanos, de este concepto. Eclesiastés 3:11 es nuestro texto de oro. Y lo vamos a repetir, por favor, todos juntos. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. Una vez más, por favor, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. Aquí Salomón, ¿verdad?, que es identificado como el predicador en este libro, ¿sí? El predicador dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender la obra de Dios. No podemos entender completamente, ¿verdad? Pablo dice: ahora vemos por un espejo borroso, parafraseando lo que dice, ¿verdad? No alcanzamos a ver la imagen de lo perfecto, pero entendemos que hay algo perfecto y eterno. Gloria al Señor. Pero ahora entendemos de manera muy borrosa lo que es estos conceptos, pero un día los podremos entender. La palabra de Dios usa dos términos para el tiempo. Uno de ellos es cronos, ¿sí? Tiempo. Podemos utilizar o podemos encontrar en la Biblia la palabra cronos, que es el tiempo en su sentido general, es decir, el tiempo que medimos en minutos, segundos, horas, el tiempo cosmológico, el tiempo que transcurre, ¿verdad? Podemos decir que hoy estamos, ¿qué fecha es hoy? 9 de noviembre del 2025, ¿verdad? Y estamos hablando de una fecha sucesiva, y eso es el cronos. Ese es el tiempo que, bueno, algunos vi que estaban en otra fecha, ¿verdad? Pero estamos al 9 de noviembre del 2025, ¿sí? Y son bueno, en mi reloj son las 12:06.
Aproximadamente todos tenemos la misma hora, ¿verdad? Ese tiempo se le conoce como el cronos, ¿sí? El tiempo de manera general. Y todos estamos inmersos dentro de el cronos. Y ahí vienen palabras como cronología, ¿verdad? La palabra cronología viene de la palabra griega cronos. Pero se refiere al ayer, al hoy, a una fecha en específico, pero la palabra de Dios también usa otra palabra que se traduce como tiempo y es la palabra kairos. Y la palabra kairos significa sazón, estación o periodo especial dentro del cronos. Por ejemplo, podemos hablar de las estaciones del año. El tiempo de otoño, ¿cierto? Es tiempo de invierno o es tiempo de primavera. Y cuando hablamos de esto estamos hablando de una ¿qué? Época, una etapa o un periodo específico dentro de lo que es el cronos, ¿sí? Y eso también se le conoce como sazón. Jesús dijo, porque no os toca a vosotros saber el tiempo ni las sazones. Y ahí estaba hablando del cronos y del kairos, porque a ustedes no les toca saber el cronos y el kairos. Es decir, no van a saber la hora específica ni tampoco el periodo de tiempo. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, la palabra de Dios usa estas dos palabras para hablar acerca del tiempo. Bien, Eclesiastés 3 no está hablando del cronos. No habla del tiempo sucesivo y general, sino que está hablando del kairos. Y lo que está tratando de decir el predicador es que en nuestra vida hay periodos, hay etapas, hay estaciones, ¿sí? Hay trayectos de tiempo que nosotros no podemos controlar, que nosotros no vamos a poder zafarnos o huir de ellos, sino que esos tiempos están determinados ¿por quién? Por el soberano del tiempo, que es Dios. Gloria al Señor. El soberano del tiempo, que es Dios. Y para todo el tiempo, dice el predicador. Entonces, la providencia de Dios dispone y arregla todo por menor de la vida humana. Amén. Permítanme, hermanos, déjenme cerrar la diapositiva tantito. Lo que pasa es que abrí una que creo que tiene la letra muy pequeña. Esta. Ok. Esa ya se alcanza, creo que a ver un poco más, ¿cierto? Entonces vemos que la providencia de Dios dispone y arregla todo por menor de la vida humana. Eso es lo que vamos a considerar el día de hoy. Bien, vemos los tiempos fijados por Dios. Lo que les comentaba, Eclesiastés está hablando acerca de tiempos específicos fijados ¿por quién? Por Dios. Y dice la Escritura, vayamos a Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Entonces está hablando del kairos, está hablando que todo tiene su tiempo y tiempo como serie de eventos decisivos, eventos trascendentales, eventos ordenados por Dios en un tiempo específico para nuestra vida. Algo que nosotros no podemos controlar, pero algo que Dios establece para nosotros. Por ejemplo, vamos a dividirlo en tres partes que el autor, ¿verdad?, del manual que leemos los divide. Primero, tiempo para principios y fines. Así lo vamos a clasificar. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2 que el hombre tiene tiempo ¿de qué? De nacer y de morir. Ahora, estas dos etapas de nuestra vida, ¿las podemos controlar? ¿Usted decidió el día que iba a nacer? ¿Usted decidirá el día que va a morir? No, ¿verdad? Definitivamente no. Pero algo sí sabemos, que tuvimos un tiempo para nacer.
Y ese tiempo fue establecido ¿por quién? ¿Por nuestros padres? ¿Por nuestros abuelos? ¿Por el médico que estuvo en el parto? ¿Quién determinó el día y la hora de nuestro nacimiento? Dios. Porque nada ocurre por casualidad. Dios tiene planes, Dios controla todas las cosas y dentro de lo que Él controla el tiempo de nacer de cada uno de nosotros. Él determinó que naciéramos en esta etapa, ¿verdad? En el siglo XXI, en la era de la tecnología. No vivimos en la Edad Media, no vivimos, ¿verdad?, en la era patriarcal. Él decidió que naciéramos en este tiempo, que tuviéramos, ¿verdad?, tecnología y todo lo que estamos viviendo en su soberana voluntad. Y Él decide que nazcamos en esta era. Pero algo que también Él decide cuál es: hay tiempo de nacer, pero también hay tiempo de ¿qué? De morir. ¿Y ese tiempo quién lo ha establecido? Dios. ¿Y será inevitable? ¿Podremos escapar de esa soberana voluntad? ¿Podemos decidir nosotros los años que querramos vivir? No. ¿De quién depende? Del soberano del tiempo, de Dios. Gloria al Señor. Nuestra vida, debemos entender que nuestra vida está en las manos de Dios y de su voluntad y de su misericordia y de su benevolencia. Gloria a Dios. ¿Y qué debe de provocar esto en nosotros? El predicador llega a una conclusión que más al rato vamos a ver. Dice: por eso el hombre le tiene que temer. El hombre lo tiene que respetar. Porque Él decide el día que nacimos, pero también Él va a decidir el día que morimos. Y la forma en la que lo vamos a hacer puede ser de una enfermedad, puede ser de un accidente, puede ser de muchas maneras. Había un programa que se llamaba 1000 maneras de morir. No sé si alguna vez lo llegó a ver. 1000 maneras de vivir, algunas muy absurdas. Bueno, hermanos, algo es cierto. Un día vamos a morir. Y quien determina el tiempo de nacer y el tiempo de morir es Dios. Nosotros nada podemos hacer en esta vida. Entonces, todas las cosas que vamos a ver aquí son cosas que están determinadas ¿por quién? Por Dios en su soberana voluntad. Entonces, hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir. Los límites de la vida terrenal sobre los cuales el hombre no tiene control. El niño nace en el tiempo fijado por Dios y también morimos en ese tiempo. ¿Qué dice Juan 13:1, por favor? Así dice la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. Aquí vemos el mismo ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que sabía que su kairos había llegado. ¿Y cuál era ese kairos? El tiempo de morir. La época, la etapa de morir, la etapa de sufrimiento, el final de sus días terrenales, ¿verdad? Como Jesús hombre, estaban por llegar. ¿Y Jesús qué? Jesús lo sabía. Jesús estaba consciente de ellos, ¿verdad? Porque Jesús es Dios, ¿amén? Pero nosotros también sabemos que un día ¿qué? Vamos a morir. Todos podemos tener eso por seguro. Entonces es un tiempo fijado. Jesús supo entender que su tiempo había llegado. Entonces nuestra vida y nuestra muerte está en las manos del soberano del tiempo, que es nuestro Dios eterno. Gloria al Señor. Él lo estableció así, hermano, y nada podemos hacer para cambiar. Él lo establece. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo que leíamos: tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Tiempo de qué? De plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Nuevamente sigue la misma línea. El tiempo de plantar equivale al tiempo de nacer y el tiempo de arrancar lo plantado equivale al tiempo de qué? De morir.
¿cierto? Pero todas las cosas, aún la naturaleza tiene sus tiempos, ¿verdad? La cosecha tiene su tiempo. El hombre puede descifrar esos tiempos. El agricultor sabe en qué época es la mejor para sembrar y cuál es la época mejor para cosechar, ¿cierto? En tiempos de lluvia. Pero eso también lo determina Dios. Porque si Dios quiere enviar una buena lluvia para que produzca mucho fruto la tierra, pero si no es la voluntad de Dios, Dios envía sequía. Y aunque el agricultor siembre, la planta no va a fructificar, ¿cierto? Entonces, ¿qué depende de todo esto, hermano? La vida y la muerte están en manos de ¿quién? De Dios. Pero para todo hay tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Sigue diciendo la palabra del Señor: tiempo de destruir y tiempo de edificar. Algunas cosas las vamos a clasificar de diferente orden al que está primero viene matar y después dice curar, ¿verdad? Tiempo de matar y tiempo de curar. Ahora, aquí no es que Dios esté autorizando, ¿cierto?, el hecho de que el hombre pueda matar a una persona. El intérprete del manual menciona que muy probablemente habla como el caso de Acán. ¿Sí? ¿Recuerda el caso de Acán? ¿Qué pasó con este hombre? El que robó los lingotes del manto babilónico. ¿Cómo se llamaba, hermano? Acán, ¿cierto? Él tomó un manto babilónico y ¿qué más? Un lingote de oro y lo escondió debajo de ¿qué? De su tienda. Este pasaje también no tiene mucho, lo estudiamos. ¿Qué pasó con este hombre cuando el Señor revela que él había sido el que había tomado el anatema? Lo mataron apedreado, ¿verdad? Entonces, en la época del Antiguo Testamento era común que se tomara justicia de esta manera. Al hombre lo sacaron, lo apedrearon y murió, ¿sí? Pero no quiere decir que nos estén dando licencia de decir, va a haber un tiempo en que vamos a matar. Pero así como hay momentos en los que tal vez, ¿sí, hermano? Así es, gracias, hermano Isaías, así es. En otras versiones dice mi hermano que dice tiempo de herir, ¿sí? Aunque la Reina Valera lo traduce como matar. Hay momentos en los que vamos a lastimar, pero lo importante es en la siguiente frase que dice que hay tiempos de ¿qué? De curar. ¿Sí? Hay tiempos que va a llegar en nuestra vida en el que vamos a poder nosotros ¿qué? Ayudar. ¿Sí? Dios provee una estación, un periodo determinado para cada individuo en que es tiempo oportuno para ejercer el arte de curar, el cual es un don de Dios. Tenemos tiempo para herir, muy probablemente haya momentos en que tengamos que ir a ciertas personas, ¿verdad? Pero hay un tiempo para ¿qué, hermano? Para curar. Tiempo, sigue diciendo, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Y hace referencia a edificios caducos que ya no ofrecen seguridad a los que viven en ellos y deben de ser destruidos, y otros nuevos deben de ser ¿qué? Levantados. Yo creo que todos tenemos esos momentos en los que hay una casa vieja, hay que destruirla, hay que derribarla, un muro, ¿verdad? Una edificación, pero también hay tiempos de ¿qué? De edificar, tiempos de construir, tiempos de hacer una casa nueva, tiempos de hacer un segundo piso, tiempos de hacer a ese tipo de actividades. Ahora, ¿qué voy? Que estas actividades están bajo la voluntad de ¿quién? De Dios. Están bajo la voluntad de Dios. Y Dios en su soberanía nos permite esos tiempos. Tiempos en los que sí vamos a tener que derrumbar, pero también tiempos en los que nos va a permitir ¿qué? Edificar.
hacer crecer. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bien, estos tres tiempos que acabamos de, estas tres cosas que acabamos de ver, tienen que ver con principio y final, y un fin, ¿cierto? Cuando destruimos, pues exterminamos; cuando edificamos, creamos algo nuevo; cuando matamos o herimos, pues quitamos probablemente la vida; cuando curamos, sanamos y se hacen nuevas las cosas. Entonces, por eso lo divide así: tiempo para principios y fines. Pero también Dios nos da tiempos para poder expresar nuestras emociones, ¿sí? Veamos el versículo 4. Dice la palabra del Señor que cada uno de nosotros tenemos tiempo de llorar. Y vemos que esto es, ¿qué, hermano? Inevitable. Es inevitable en nuestra vida. Vamos a tener momentos en los que vamos a ¿qué? A llorar, ¿sí? Tiempo de endechar, dice la palabra del Señor. Tiempo de llorar y también tiempo de endechar. ¿Qué dice Zacarías capítulo 12, versículo 10? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Gracias, hermana. Aquí vemos una referencia que vendrá un tiempo en el que los habitantes llorarán ¿por quién? Por Cristo, ¿verdad? Por el Mesías, ¿sí? Pero vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 11, versículo 31, por favor. Juan capítulo 11, y si alguien lo puede leer, le agradeceré. Juan 11, primero el 31 y después el 35. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. ¿Y el 35? 35. Y Jesús lloró. Gracias, hermana. Vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo pasa por este momento de lloro, de lamento, de endecha. Y es que su mejor amigo había enfermado, y sus hermanas de este mejor amigo llamado Lázaro lo habían mandado a llamar, pero Jesús, a propósito, en lugar de ir inmediatamente, dice la palabra de Dios que se queda unos días más en el lugar que estaba. Y cuando llega a la casa de Lázaro, ya tenía 3 días que su amigo había muerto. Y cuando ve, sus hermanas estaban en llanto, estaban llorando, porque era un tiempo de ¿qué? Un tiempo de lloro, ¿cierto? Y Jesús ve cómo su hermana de Lázaro sale, María se levanta, sale corriendo y va al sepulcro a llorar. Y cuando Jesús ve a los judíos, a la gente que conocía a Lázaro, estaban llorando. Estaban llorando. Y Jesús, ¿qué siente en su corazón? Es conmovido, es estremecido su espíritu y conmovido. Y entonces en el versículo 35 dice: Jesús ya no aguanta más. Jesús llega a ver la escena, ¿verdad? Y su espíritu se conmueve, se estremece su espíritu, él se conmueve en su interior, pero llega un momento en que Jesús ya no aguanta más y empieza a llorar. Empieza a llorar Jesús. Empieza a llorar Jesús, ¿verdad? En ese momento empieza a llorar, se le salen las lágrimas y todo el mundo lo ve como Jesús está está tomando un tiempo de lloro. Está tomando un tiempo, ¿verdad?, en el que le duele que su amigo haya fallecido. Pero entonces todos tenemos esos tiempos. Jesús pasó por ese tiempo. Amén. Y debemos entender que son tiempos que no vamos a poder evitar. Todos creo que hemos perdido un ser querido y sabemos lo que es llorar por alguien que parte. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para endechar, y esto lo establece Dios en su soberana voluntad. Amén.
Pero también dice la palabra del Señor que hay tiempo de ¿qué? Hay tiempo de reír. ¿Y hay tiempo de qué? Tiempo de bailar. Tiempo de gozarnos. Porque así como vienen momentos tristes, etapas dolorosas, etapas duras en la vida, ¿verdad? Estaciones complicadas. Dios también provee momentos de alegría, momentos de felicidad, momentos de gozo, momentos en el que es tiempo de reír, y es tiempo de gozar, y es tiempo de bailar, y es tiempo de disfrutar, porque Dios es bueno. Amén. Porque Dios es misericordioso. Gloria al Señor. Y así como hay tiempos para llorar, en muchas ocasiones también creo que todos hemos experimentado tiempos de alegría. Cuando nace un hijo, ¿cómo se sintió usted, hermano, cuando alegría? Feliz porque tenía a su hijo en sus brazos, ¿verdad? Cuando usted seguramente ha pasado momentos de felicidad, de alegría, de gozo, de baile, ¿cierto? Son tiempos, son épocas, son temporadas, son momentos específicos en la vida que Dios en su gracia y su misericordia nos permite disfrutar estas cosas. Amén. ¿Qué más dice la palabra del Señor? El verso 5 dice que hay tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Veamos, para entender esta parte de esparcir piedras y juntar piedras, vayamos a 2 de Reyes capítulo 3. 2 de Reyes capítulo 3, versículo 3 y versículo 25, perdón. 2 de Reyes 3, 25. Y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron, cegaron también todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles hasta que a ese solamente dejaron piedras, porque los hondaderos lo rompieron y las destruyeron. Amén, gracias, hermano. 2 de Reyes 3, 25. ¿Qué está pasando aquí en esta historia? Bueno, van a los campos, en la nación de Israel, van a los campos y recoge piedras. Y recoge piedras en los campos fértiles. Pero esparce piedras o deja las piedras en los campos que son estériles, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios: hay tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Esparcir piedras estaba ligado con la esterilidad, y la acción de recoger piedras del campo asolado dejaba la tierra en posición de volver a ser ¿qué? En posición de volver a ser sembrada, ¿sí? Hay tiempo para la esterilidad, hay tiempo para la fertilidad, hay tiempo para la escasez, pero también hay tiempo para la abundancia. Amén. Ahí donde nuestras obras van a fructificar, el fruto de nuestros manos va a prosperar, pero va a haber ocasiones en las que no. Va a haber ocasiones en las que no, y nos vamos a frustrar, y nos vamos a deprimir, y vamos a angustiarnos. Pero recuerda, hermano, todo es un tiempo, una etapa, una temporada. Hermano, amén. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Aquí nuestro hermano, ¿verdad?, lo ha entendido de esta manera. Hay tiempo para invertir, hay tiempo para recoger ganancias, y hay tiempo para gastar, ¿cierto? Pero algo importante, así es, hermano, gracias por su comentario. Algo importante de entender en todo esto es que esto es ¿por qué, hermano? Porque Dios así lo determina, ¿sí? Porque no es nuestra sabiduría, no es nuestro ánimo, no es nuestro esfuerzo, es la soberanía de Dios que determina en qué momento vamos a fructificar y en qué momento no vamos a encontrar fruto. Pero algo que debemos entender que son tiempos, y que esa condición va a pasar, ¿sí? Hay un canto que dice que la noche dura, que el tiempo de la noche va a venir,
pero que va a pasar y va a llegar ¿un qué? Un nuevo día. Un nuevo día es lo que va a venir a nuestra vida. Gloria al Señor. Vamos aquí para seguir el ¿verdad? Y aquí el comentarista dice, aunque este trabajo que parece estar en el límite del libre albedrío, está también dentro de la esfera de los decretos divinos. Pareciera que somos nosotros los que decimos en qué momento invertir, en qué momento plantar, en qué momento fructificar, pero todo está dentro de los límites de los ¿qué? Decretos divinos. Así como dar abrazos, ¿verdad? Dice, hay tiempo de abrazar y hay tiempo también ¿para qué? Para abstenernos de abrazar. Hay tiempos en los que va a ser adecuado ir y dar un abrazo, pero va a haber tiempos en los que vamos a tener que abstenernos de dar abrazos. Pero todos son tiempos, épocas, temporadas que Dios en su soberana voluntad nos da para poder expresar nuestras emociones. Y en tercer lugar, vemos que el Señor nos da tiempo para diversas ocupaciones. Versículo 6. Por favor. Dice la palabra del Señor que hay tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de ¿qué? De hablar, ¿verdad? Hay tiempo de buscar. ¿Qué buscar? ¿Qué podemos buscar, hermano? ¿Qué es lo que podemos buscar? Porque estos verbos, si los vemos, están muy generales, ¿verdad? No dice buscar riquezas, no dice buscar felicidad, no dice buscar. Entonces podemos entender que buscar la presencia de Dios, pero es un verbo que nos deja abierto ¿a qué? A diversas ocupaciones, ¿sí? Podemos buscar riquezas, podemos buscar gloria, podemos buscar amor, podemos buscar la presencia de Dios, pero hay tiempos en los que vamos a estar buscando. Va a haber tiempo en el que a lo mejor usted tenga que buscar trabajo, buscar qué hacer, así es, hermano, buscar pareja, ¿cierto? ¿Sí, hermano? Perdón, no lo escuché. Buscar conciliación, ¿verdad? Buscar armonía, perdón, conciliar. Pero hay tiempos específicos en los que Dios nos va a permitir, hacer este tipo de ocupaciones o actividades. Tiempo de buscar, como también tiempo de ¿qué? Tiempo de perder. Tiempo de perder, a lo mejor una oportunidad de empleo, un negocio, tiempo de perder riqueza, tiempo de perder. Entonces hay tiempos para buscar, tiempos para perder. La referencia probablemente tiene que ver con el deseo de buscar riquezas y también con la situación prudente y sabia de entender que las pérdidas son inevitables. Sigue diciendo que tenemos tiempo de guardar. También podemos guardar muchas cosas, ¿verdad? Guardar dinero. ¿Qué más podemos guardar? ¿Qué más guarda usted, hermano? Guardar despensa, ¿sí? Pero todos esos tiempos, hay tiempos que vamos a guardar y también hay tiempos en los que vamos a ¿qué? A desechar las cosas, ¿sí? Y sigue diciendo la palabra del Señor, el hombre prudente buscará asegurar lo que ha ganado, pero habrá tiempo cuando sea sabio deshacerse de las cosas. Vayamos a Jonás capítulo 1. Verso 5, por favor. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ella. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Gracias, hermana. Vemos aquí que los marineros se enfrentaban a una gran tormenta. ¿Por qué? Porque Dios estaba mandando juicio a Jonás. Pero ellos estaban siendo víctimas de esto. Y cuando vieron que el barco podía hundirse, ¿qué hicieron? Se desprendieron y perdieron las posesiones que llevaban. Tal vez eran cosas de valor.
Pero en ese momento era sabio ¿qué? Era sabio echarle a sanar, era sabio perder, ¿sí? Y la palabra de Dios habla de estas épocas, de estas etapas, ¿verdad? Donde va a ser necesario perder, donde va a ser necesario deshacernos de estas cosas que tal vez consideramos nosotros importantes. Y dice la palabra del Señor, tiempos de romper y tiempos de ¿qué, hermano? De coser. Y aquí cuando habla de romper, encontramos muchos ejemplos de personas que rompieron ¿qué? Sus vestiduras. Veamos algunas de ellas. Job, capítulo 1, verso 20, por favor. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Gracias, hermano. ¿Qué representaba este acto de rasgar o de romper su manto? Dolor, tristeza, ¿verdad? Le dolió tanto a Job escuchar que sus hijos habían muerto, todos en un solo día, que ¿qué hizo? Agarró y rompió sus vestiduras. Y la palabra de Dios dice, va a haber tiempos de romper. Va a haber tiempos donde vas a rasgar tus vestiduras, vas a romper, va a venir dolor, va a venir lucha, va a venir angustia, pero también hay momentos de coser, momentos de remendar, tiempos de volver a empezar, ¿sí? Tiempos, como le veíamos, de curar, de sanar, ¿verdad? De plantar. Todas estas acciones son importantes también. Entender que sí hay cosas malas que van a venir, pero también hay cosas buenas, que Dios en su soberana voluntad nos provee, ¿sí? Pasado el duelo, se tiene que coser, tiene que sanar, la herida va a sanar, el tiempo va a pasar y debemos entender eso, que todo es pasajero, ¿cierto? Solamente nosotros, los que creemos en Jesucristo, esperamos lo eterno, lo que permanece. Amén. Por eso Jesús decía, no hagáis tesoros en esta tierra, donde el orín y la polilla corrompen. Hagan tesoros en el cielo, donde todo es permanente. Gloria al Señor. Y ahorita vamos a ver que Dios ha puesto esto en nuestro corazón, ¿sí? Porque un día dice la palabra del Señor, y enjugará Dios la lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni más tristeza, ni más llanto, ni más dolor, porque todas las cosas habrán que pasado y permanecerá solamente en lo que es eterno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero en esta vida debemos entender que vamos a tener esas etapas, y es lo que está hablando Eclesiastés. Dice que hay tiempo de callar. Hay tiempo en donde guardar silencio es mejor, ¿verdad? Hay tiempos en los que es mejor que callarnos callados, no decir absolutamente nada. Pero también hay tiempos en los que tenemos que hablar, hay tiempos en los que es necesario alzar la voz, es tiempo en los que es necesario hablar, ¿verdad? Y esto es parte del plan y la soberanía de Dios. Los golpes severos de la adversidad mueven a la mente en quietud hacia misma. Va a haber tiempos en los que no querramos ni hablar con nadie, ¿sí? Estar en quietud y en paz. Pero va a haber momentos en los que tengamos y podamos ¿qué? Hablar. Y dice la palabra del Señor, tiempos de amar y tiempos de aborrecer, tiempos de paz y tiempos de guerra. Y vemos que estos sentimientos el hombre no tiene dominio sobre ellos, sobre el amor o sobre su aborrecimiento, ¿sí? Así como los países, ¿verdad?, no tienen control entre la guerra y la paz. Va a haber tiempos de guerra, va a haber tiempos de paz, dice el Señor, ¿verdad? Va a haber tiempos donde la guerra va a ser inevitable, donde esos momentos de lucha, de conflicto van a ser ¿qué? Inevitables. Pero también va a haber momentos de paz. Y hay momentos donde tal vez vamos a amar y hay momentos donde vamos a aborrecer.
Y todo esto lo tiene dominio ¿quién? Dios. Dios tiene el control sobre la guerra y sobre la paz. Aún en nuestra vida va a haber momentos en los que vamos a luchar, vamos a pelear, vamos a tener guerra, pero también debemos entender que van a haber momentos de paz. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero terminamos con esto, el segundo punto. Dios da dones. En medio de esta situación Dios da dones, ¿verdad? Dice el número 2, dones divinos para que el hombre entienda la voluntad de Dios. Debemos entender entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Que todo ocurre por voluntad divina. Amén. Cuando tenemos un hijo es por la voluntad de Dios. Cuando perdemos un hijo es por la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Hay cosas que son inevitables. Pero Dios, en su soberanía, también provee al hombre, ¿sí?, dones divinos para que él pueda entender que hay épocas y hay temporadas que son voluntad de Dios. Vayamos por favor al versículo 9. Dice, ¿qué provecho tiene el hombre? ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿A qué conclusión está llegando Eclesiastés? Y es su mensaje a lo largo de todo el libro. Nada es provechoso. Todo es vanidad. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y aquí llega a la misma conclusión y dice, ¿qué provecho tiene el hombre que trabaja de aquello en que se afana? Nada es provechoso al hombre, sino aquello que es permanente. Aquello que, hermano, que puede permanecer y que puede seguir aún después de esta vida. ¿Sí? Las riquezas van a pasar, las riquezas se van a terminar, la juventud va a pasar, la fuerza, la fortaleza se va a acabar, ¿sí? Los carros, las casas, la ropa, todo lo material se acaba, se envejece, se percude, se termina. Pero hay cosas que no, hay cosas que hermano, que permanecen, como la salvación del hombre, la redención, el perdón de Dios, la gracia. Esas cosas que, hermano, permanecen. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Trabajar por las cosas que perecen o por las cosas que permanecen? Permanecen. Por eso dice Jesús, hagan tesoros en el cielo. Gloria al Señor. Pero el hombre, muchas veces, el hombre se ejercitaba en el trabajo para aprender a depender de Dios. Dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Entonces el trabajo, hermanos, que Dios nos da es una bendición. Sí, hermano, el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Y Dios nos da trabajo para que ocupemos nuestro tiempo. ¿Sí? Va a haber tiempos buenos y tiempos malos, pero dice Filipenses 4:12, ¿verdad? Vamos a leerlo. Todos nos sabemos el 13. ¿Pero qué dice Filipenses 4:12? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Gracias. Aquí el apóstol Pablo dice, pues hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Sé vivir humildemente y también sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, como para estar saciado de pan, como para tener hambre, ¿sí? Como para tener mucho, como para tener poco. Pero dice el verso 13, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y el versículo 11 es clave, hermano. Era nuestro texto de oro, ¿verdad? Versículo 11 dice, todo lo hizo como, hermano,
hermoso es su tiempo. Y aquí esto es clave para entender la soberanía de Dios. Porque Dios no hace cosas imperfectas. Porque Dios no hace cosas para destruirnos. Porque Dios no busca nuestro mal. Porque Dios no quiere perjudicarnos. Y eso lo debemos entender. Y aquí dice el predicador, todo lo hizo hermoso en su ¿qué? En su tiempo. Porque todas las cosas que ocurren en tu vida cumplen un propósito divino. Porque todo lo que te acontece, todo lo que te aconteció de niño, y todo lo que has vivido y has pasado, y esas etapas en las que has llorado, en las que has endechado, en las que te has arruinado, en las que has roto, en las que has destruido, también tuvieron un propósito en tu vida. Porque para Job tenían un propósito. El perder a sus hijos, el perder sus ganancias, el perder todo y quedar en la ruina, para Job tenían un propósito. Y al final de sus días, cuando es restaurado y es restablecido, dice: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, ¿verdad? Me arrepiento en polvo y ceniza, dice Job. Porque, hermano, no podemos conocer la alegría, la dicha, el gozo y la felicidad si antes no hemos llorado. No podemos saber que Dios es sanador y que Dios es poderoso para sanar si antes no nos hemos enfermado. No podemos saber que Dios es proveedor y que Dios suple toda necesidad si antes no hemos pasado por escasez. Pero cuando podemos tener un corazón agradecido para con Dios, porque sabemos que lo que tenemos es por Dios. Por eso podemos alabarle y exaltar su nombre y glorificarlo, hermano, porque hemos pasado tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de tristeza, pero también sabemos que Dios es poderoso para salvar, poderoso para sanar, poderoso para proveer nuestras necesidades. Y a veces escuchamos de Dios, pero cuando vienen esos momentos podemos decir: ahora mis ojos te ven, Señor. Mis ojos te ven. Amén. Porque todo lo que hace Dios es, hermano, es hermoso. Amén. Todo, dice el escritor, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Porque sabemos en nuestro corazón que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Porque sabemos que un día partiremos de este lugar, pero hay moradas eternas en el cielo, hay una vida eterna, hay una promesa eterna, y podremos sufrir en esta vida, podemos morir enfermos, pero Job decía: aún deseché esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Gloria al Señor. Y por eso dice: ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Porque el hombre es el único ser que puede entender que hay algo más allá de esta vida. Porque es el único ser, ¿verdad?, que se le promete una eternidad. Fuimos creados eternos. El hombre fue hecho a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Y a esa imagen fuimos creados eternos. Hay una vida después de la muerte, hermanos. Y hay una eternidad con Dios, como también hay una eternidad en condenación. Pero hay eternidad. Y el hombre puede entender esto, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. El hombre es el único ser que tiene anhelos de Dios. Anhelo de lo eterno, anhelo de lo que permanece, anhelo de lo que es superior a lo material, ¿sí? Anhelos de eternidad. Y esto el predicador reconoce que hay un elemento divino en el hombre. Hay un elemento divino en quién? En nosotros, hermano. Hay un elemento divino. Gloria al Señor. No todo para nosotros es vano, ¿sí? Dice la palabra del Señor: sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio
principio hasta el fin. No lo podemos entender, ¿verdad? Pero un día que lo entenderemos. Un día lo comprenderemos. Un día se nos será explicado. Un día serán abiertos nuestros ojos y el velo será quitado, porque ahora vemos oscuramente como a través de un velo, pero un día podremos verlo perfecto. Porque el hombre es el único ser que puede entender que hay algo perfecto. Gloria al Señor, y que un día eso perfecto va a ser revelado en la eternidad a nosotros. Gloria al Señor. Glorifica a Dios, hermano. Y dice en el verso 13, verso 12: y he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse, hacer bien en su vida. ¿Sí? No hay cosa mejor que esta, hermano. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Alegría. Contentamiento en las obras de Dios. Contentamiento en lo que Dios hace. Contentamiento en lo que Dios obra en nosotros. Porque Dios es bueno. Amén. Dice: yo he conocido esto, que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. No importa el tiempo, la sazón, la estación, la época que estás viviendo, tienes que alegrarte. Por eso dice: gozaos, ¿verdad? Siempre, estar siempre gozosos. ¿Sí? Todo tiene un plan y un propósito de Dios. Y hacer bien su vida. Verso 13. Y también que es donde Dios que el hombre coma y beba y goce el bien de todo su labor. ¿Estos son qué? Dones, regalos que Dios nos da, hermano. Regalos que el Señor nos da. ¿Cuáles son estos dones? Estos también son dones. Que el hombre coma. ¿Cuántos comemos todos los días? Todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no nos morimos. Pero esta es una bendición de Dios. Y el que sea rico y que sea delicioso todavía va más, ¿verdad? Porque gozas de qué? Del fruto de tu trabajo. Y yo sé que ahorita muchos están pensando: saliendo ahorita me voy a la barbacoa, ¿sí? O al pollo rostizado, como el enchilado, como les guste, ¿no? O a las carnitas por lo menos. Pero esto es bueno, hermanos. Esto habla de la misericordia, de la gracia, de la bondad de Dios. Porque en ningún tiempo, en ningún momento Dios nos deja sin comer. Gloria al Señor. Y este es un don de Dios, que el hombre coma y beba y goce de toda su labor. ¿Cuántos glorifican al Señor? El hombre debe aceptar las cosas y hallar en ellas que contentamiento. El hombre no puede cambiar la obra de Dios. Nosotros no podemos cambiar la obra de Dios. Dice el verso 14: he entendido que todo lo que Dios hace será como perpetuo, porque Él es eterno. He entendido que todo lo que hace Dios es perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ellos se disminuirá, y lo hace Dios, ¿para qué? Para que delante de Él teman los hombres. Cuando Dios quita la vida a alguien, es para que nosotros aprendamos, ¿verdad? Que la vida está en control de ¿quién? De Dios. Y esto debe traer a nosotros ¿qué? Bueno, en ese caso no, hermano. Temor. A ver, no, cuando alguien se pierde no produce alegría, ¿verdad? Tristeza, llanto, dolor. Pero algo que sí debe de producir en nosotros es ¿qué, hermano? Dolor. Pero debe producir en nosotros temor, ¿sí? Temor, porque en cualquier momento Dios puede tomar la decisión de que sea nuestro turno, sea nuestro momento. Y estamos preparados para ir a la presencia de Dios. Estamos preparados para morir, estamos preparados para enfrentar este tipo de situaciones. Entonces debe de producir en nosotros ¿qué?
temor, porque todo lo que Dios hace es perpetuo y sobre aquello no se añade ni se disminuye, y Dios lo hace para que delante de él teman los hombres, para que el hombre se humille. ¿Por qué Dios mandaba sequías al pueblo de Israel? Para que se humillara a su pueblo. ¿Por qué le mandaba enemigos que le hicieran la guerra? Para que se humillara a su pueblo. ¿Por qué le mandaba plagas? Para que se humillara a su pueblo. Y él decía, si mi pueblo se humillare y se arrepintiese, yo iré desde los cielos, ¿verdad? Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero Dios envía esas situaciones en nuestra vida para que nosotros le tengamos que temor. Ahora, no quiere decir que le tengamos miedo, sino que le tengamos que, hermano, respeto. Respetemos a Dios, reverenciemos a Dios. Dios es el que tiene control sobre todas las cosas. Dice el verso 15, aquello que fue ya es hecho, y lo que ha de ser ya fue, y Dios restaura lo que pasó. Dios es el único que puede, hermano, restaurar las cosas. Gloria al Señor. Dios es poderoso, Dios es soberano, Dios tiene control sobre todo, y es lo que quiere que entendamos el día de hoy. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a dar gracias a Dios.